Hoy tenemos un invitado especial, el profe Luis Fernando Suárez, que para el fútbol ecuatoriano es histórico por aquello de haber dirigido el Mundial de Alemania 2026 y es donde más lejos he llegado. Pero, profe, hay una cosa que es muy interesante en usted. Usted pertenece a un grupo selecto de los técnicos que han estado en 3 mundiales, con 3 selecciones diferentes. Bienvenido una vez de retorno a Ecuador, profe. ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias, Oscar. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, sí, tengo una fortuna de tener ese récord y bueno, que empezó con Ecuador, que creo que también es un muy buen inicio, ¿no? Sí, ya vamos a hablar un poquito de ese mundial que es el que nos tiene en este momento como el techo, ¿no? El que se supone queremos superarlo en este mundial. De las 3 selecciones que usted ha dirigido, profe, hay niveles diferentes, supongo. Cada uno tendrá sus valores fuertes, cada uno tendrá algunas limitaciones. ¿Cómo evaluar a estas 3 selecciones que usted dirigió a Costa Rica, Honduras y Ecuador, profe? Bueno, todas tres tenían un punto común y era que, pues, lógicamente, la pelea para clasificar no era fácil en ninguna de las situaciones que se presentaran. En Ecuador siempre tener que estar pensando en cómo vencer a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Uruguay, a Paraguay, eso era un nivel altísimo el de Sudamérica. Y lo mismo en Centroamérica. Centroamérica con Honduras, pues lógicamente había que estar siempre pensando en los mexicanos, todos los canadienses, los gringos, con Costa Rica, en fin, los jamaiquinos, las partes de las islas, en fin. Entonces, favoritismo no había de ninguna manera en las tres. Y en las tres hicieron cosas interesantes. Con Ecuador se le ganó, creo que por primera vez a Brasil en una eliminatoria. Se le ganó a Argentina bien. Nosotros con Honduras hicimos una muy buena propuesta en México y se ganó en México. Con Costa Rica fue mucho más complicado porque fue una primera ronda terrible y la segunda muy buena. Había que hacer muchas cosas y se hicieron bien. Hay un montón de cosas en las cuales también hay similitudes, pero afortunadamente son más las diferencias y en ese sentido uno aprende mucho. Lo de Ecuador fue un conocimiento cabal de lo que yo tenía cuando yo empecé a dirigir la selección, porque ya había tenido pues convivencia con los ecuatorianos desde incluso la situación de que había sido asistente técnico de Maturana. Con Honduras y con Costa Rica no, porque llegué como a conocer ese mundo y es definitivamente una complicación el poderlo lograr, que uno se adapte rápido a la forma de pensar en ese sentido de los hondureños y de los ticos. Pero las tres fueron valiosas y creo que afortunadamente se pudieron conseguir lo que se quería conseguir, que era la clasificación. ¿Cómo empezó su carrera como entrenador? Porque nosotros lo conocimos, bueno, yo lo conocí antes como futbolista, pero en Ecuador lo conocimos como asistente de Pacho Maturana, ¿no? Sí, yo empecé, bueno, lo mío como entrenador fue una cuestión de esas extrañas. Había un momento en que yo era, pues, jugador de Atlético Nacional. Maturana era el técnico de ese equipo, pero a la vez él era el técnico de la selección Colombia. En ese momento se podía hacer, era una cuestión no muy extraña como podía ser hoy. Bueno, un día una propuesta de él fue, después de una práctica con el equipo, con Nacional, él me propuso ser el asistente técnico de una selección Colombia juvenil que dirigía Juan José Peláez, un técnico que estuvo por allí mucho tiempo en Colombia, o está pues en Colombia, es colombiano y que hizo cosas muy interesantes. Yo le pregunté a él, bueno, primero, ¿por qué? Porque yo de esto de dirección técnica, no sé, medianamente sé jugar fútbol. Entonces me dice, no, ayúdale en la parte defensiva a él. Nosotros en esa época hacíamos muchos trabajos básicamente defensivos, donde eran muchas las repeticiones y pues lo que me dijo me propuso eso. Bueno, así empecé como todo lo que había escuchado a mis profesores decirlo mal de alguna manera. Y poco a poco pues ya me fui como sentando y mirando qué es lo que tenía que hacer, pregunté mucho, estudié mucho. Bueno, se terminó esa situación del suramericano juvenil, que fui el compañero de Juan José Peláez, con una muy buena noticia: clasificamos a un mundial. Yo tengo 4 mundiales, porque yo fui de asistente técnico en el Mundial Juvenil
en Arabia Saudita con Colombia. Y después cuando regresé a Nacional, quedamos de campeones de Copa Libertadores y como que la situación estaba ahí como medio ambigua, que ya no sabía si ser técnico o si ser jugador. Bueno, me dediqué a eso, pero tuve el mejor tutor, que fue Francisco Maturana. Desde ahí estuve 10 años aprendiendo con él. Y nosotros lo conocimos como entrenador cuando vino a dirigir a Sociedad Deportiva Aucas. Pero no es con Aucas con lo que usted empezó a ser ya técnico independiente, profe. No, pero creo que fue una situación en la cual me ayudó mucho. Yo, pues, lógicamente había estado, cuando ya dejé cuando Maturana y yo nos separamos, cuando Maturana se fue para Costa Rica a dirigir la selección de Costa Rica, bueno, yo pensé que ya podía, o él me dijo a mí, básicamente, él me dio la libertad de ya las alas como para poder empezar a trabajar como entrenador. Y lo hice con Atlético Nacional en el 99. Allí pues me sonó la flauta, quedamos campeones. Luego estuve con el Deportivo Cali y después de una pequeña, bueno, un mes, 6 meses que estuve con el Tolima, ya me llamaron del lado que me llamó Jaime Pérez acá ya. Y empezó algo que fue muy interesante, porque fue de verdad, yo creo que ahí uno se da cuenta de alguna manera de qué está hecho y qué es lo que tiene que hacer. Lo de Aucas fue una experiencia muy bonita, una experiencia de ir aprendiendo sobre la marcha cosas y de tener el apoyo irrestricto de Jaime y del doctor Montenegro, que se hizo una muy linda campaña y por esa razón se pudo llegar a la selección. Me acuerdo que lo teníamos en el estudio de un programa de televisión en Quito cuando el rumor de que usted iba a ser el técnico de la selección nacional fue más fuerte. No fue en ese rato, pero eran los momentos claves, ¿no? Seguramente cuando usted hace una buena campaña y no la terminaba en Aucas, digamos, el nuevo proceso, y la selección debe haber pasado por su cabeza alguna incertidumbre o no, o cuando le llegó la oferta de la selección, usted dijo esta es y no dudó un segundo. Y no dudé por lo que incluso me dijo Ramiro Montenegro. Es algo que yo tenía una situación en la cual, pues, lógicamente yo sabía que el momento que estaba viviendo Aucas era bastante bueno. Pues, éramos primeros en el campeonato, el equipo estaba jugando bastante bien, mostraba cosas diferentes y pues no creo que era una sorpresa que Aucas hiciera eso. Cuando pues, se da la renuncia de Hernán, pues sí, hay una persona que me llama, que me escribe, que me dice, bueno, hay esta posibilidad, ¿qué piensas? Y yo lo primero que hago es hablar con el doctor Montenegro. El doctor Montenegro ya había hablado incluso con el presidente Chiriboga y él lo que me dijo fue, nosotros vamos a hacer un sacrificio muy grande, pero vale la pena porque por el país. Tranquilo, le doy la tranquilidad de que si usted quiere irse, se puede ir y tiene todo mi apoyo. Eso es algo que me da a uno mucha tranquilidad el saber que hay una persona tan entregada como él, por ejemplo, que hizo las cosas, que se sacrificó mucho porque yo estuviera en la UCAS y sin embargo después es capaz de tener una situación de desprendimiento tal por el país que eso, pues lógicamente hay que valorarlo. La ayuda de él también fue muy grande. Como asistente, usted estuvo en la Copa América en Bolivia, ¿no? Con la selección ecuatoriana, con Pacho Maturana. Estuve, entre comillas, como técnico. Al final, Eso le iba a preguntar, porque yo lo vi ahí que usted era el que comandaba, era Maturana la figura, pero usted el que dirigió esa selección. no, el técnico fui yo. El técnico, estuve de técnico ya específicamente como entrenador en la cancha, pero lógicamente todo lo que hacíamos en los entrenamientos y todo era codirigido, ¿no? Pero el técnico de esa selección fui yo, que fue en realidad una muy bonita campaña y se hizo cosas muy interesantes. Nos eliminó México en penales, creo. Fue una muy buena experiencia. El sistema de juego que lo hacían con Pacho Maturana ustedes era un sistema de la famosa zona, ¿no? Uh -huh. Que para nosotros era una novedad, era interesante. El tema con Arrigo Sacchi, que era como el padre tal vez del sistema de la zona. Pero yo me acuerdo que en Colombia, profe, se criticaba en algún momento la zona porque se jugaba, era demasiado tránsito de pelota.
Ujú. y a veces lateralizando mucho y yo veía algunos como criticaban y decían, hey, la pelota está en el otro lado, no hasta el frente, no a los lados. Pero cuando usted dirige a la selección en nuestras eliminatorias y en nuestro mundial sobre todo, usted ya le puso su firma, porque su equipo, yo me acuerdo, ya era bastante más ofensivo, bastante más frontal su juego. Esa parte de la historia, cuéntemela, profe. Pero básicamente es saber utilizar a la gente que teníamos, ¿no? Yo, por ejemplo, si hay alguien, por ejemplo, que te da esa sensación de ser mucho más vertical, por ejemplo, era los dos volantes que nosotros teníamos, que era Quinito y Antonio. Eran dos volantes que casi que era como que dice, lo que dicen hoy es de box to box, eran de ida y vueltas, no tenían ningún problema, de que buscaban ser muy, que la posesión fuese más hacia adelante que hacia los costados. Creo que también es saber uno utilizar los jugadores que tienen. Neisser Reascos, por ejemplo, era alguien que te acompañaba muy fácil y bien por el, por donde jugara, porque jugaba por el lado izquierdo, por el lado derecho sin ningún problema. Y después uno tener, en el caso de Agustín Delgado, en el caso de Carlos Tenorio, o en el caso de Caviedes, cuando entraba, hay muchas variantes, pero muchas variantes en el último corte de cancha. Yo nada más todos estos días he estado revisando lo de Agustín Delgado. Yo no, uno hay veces como que se da cuenta a los años de lo importante que fue Agustín Delgado para el equipo, y no solamente como goleador. Agustín, si hoy se hablara sobre, que es muy fácil de hoy hablarlo, ¿no? Las asistencias. Creo que Ujú. Agustín era el jugador más, de los mejores asistidores de la selección. Era alguien que jugaba demasiado, demasiado bien. Bueno, por ejemplo, el gol que le hicimos a Brasil fue una asistencia de Agustín a Quinito Méndez. El gol que hizo, el primer gol de Carlos Tenorio contra Polonia fue un cabezazo hacia atrás de Agustín. Agustín era un jugador muy, muy, muy completo. O sea que yo creo que lo más importante es uno, o lo inteligente, fue saber utilizar la clase de jugadores que teníamos. Yo me acuerdo también que en su época de eliminatoria, sus resultados como local fueron muy buenos, porque se asfixiaba en serio en Ecuador. Usted dice, perfecto, los jugadores, pero también había un sistema, que había una especie de híbrido, porque no se jugaba el típico 4-4-2, sino usted ya jugaba por ratos con un solo punta, ¿no? Con un punta detrás del 9 y ese tipo de cosas que le fueron dando resultado, profe. Sí, y cuando usted menciona, por ejemplo, lo de la parte defensiva, el bastión importante adelante de esa línea 4 era Castillo. Castillo me parece que fue alguien muy importante para la selección. Cuando yo lo puse a jugar a él, me pareció alguien que de verdad le dio demasiado equilibrio al equipo, porque primero sabía jugar mucho con el balón y después defensivamente era alguien muy, muy inteligente y que sabía en qué momento salir, en qué momentos esperar. Y creo que en ese sentido, por esa razón, creo que el equipo era muy equilibrado defensivamente también hablando. Sí. En ese mundial de Alemania, eh, seguramente hubo cosas muy importantes. Todos nos acordamos de lo importante que fue haber pasado la primera fase y tener a Inglaterra como rival en la segunda fase, ¿no? Pero una vez que usted clasifica su mundial, era su primer mundial. Usted hoy ya es experto, tiene 4 mundiales con el juvenil. Hoy ya es quizás otro tipo de cosas, aunque el fútbol cambia permanentemente, profe. Pero ese primer mundial seguramente tenía algunas incertidumbres. Y ahí yo tengo una anécdota que no la sabía. Usted tomó una grabadora para entrevistar a entrenadores importantes para que le cuenten a usted qué es lo que no se debe hacer en el mundial. Esa es una anécdota que me parece espectacular. Me gustaría conocerla, profe. Bueno, sí, fue después de la clasificación, cuando ya sabíamos que habíamos clasificado al Mundial, ya teníamos todo. Bueno, todavía faltaba algún tiempo, casi un año para jugar el Mundial. Y bueno, yo pues me puse a pensar respecto a todas las cosas. Bueno, cómo se juega un Mundial, no sé cómo se jugaría un Mundial, nunca había estado en un Mundial ni como jugador, menos como asistente técnico, era mi primera experiencia. La conocí en determinado momento por cosas que había hablado cuando tenía conversaciones con mi gente, con Maturana, porque era siempre, todavía hoy converso mucho con él sobre fútbol.
o con Hernán Gómez, porque siempre fue mi compañero. Entonces, las experiencias de ellos en el Mundial, pues ellos me las contaban, las vivía, pero se me ocurrió pues, una idea medio loca y se la hice saber al presidente. Un día que estábamos reunidos en Guayaquil, le dije, Presti, ¿usted por qué no me patrocina una idea loca? Y no, ¿cuál idea loca? Le dije, yo quiero vivir un mundial antes de un mundial, le dije. Se extrañó todo, me dice, ¿y eso cómo es? Me dice, no, mire, yo quiero que usted me ayude a ir a sitios donde yo pueda conocer las experiencias de los entrenadores que hayan estado en un mundial. Y quiero preguntarles a ellos cómo es el mundial para ellos, qué experiencia es esa como para yo a través de ellos vivirla. Él me dijo, bueno, listo, ok. Me la patrocinó. Me hizo, primero conseguimos unas charlas en algunas situaciones que se dieron fortuitas, cuando por ejemplo nos dieron la posibilidad, fuimos a un seminario a Alemania previo a los campeonatos. Me encontré con Felipao, me encontré con Parreira, me encontré con algunos técnicos que ya habían tenido esa experiencia y les preguntaba cosas a ellos. Pero la más importante fue el periplo por Argentina. Yo fui a Argentina específicamente a hablar con todos los técnicos que hubiesen tenido alguna experiencia de mundiales y en efecto todo el mundo allá me ayudó mucho. Entonces me reuní con Basile, con Bilardo, con Menotti, con Pasarela, con los asistentes de Bielsa, porque Bielsa en ese momento no quería salir mucho, estaba muy desencantado con el fútbol. No recuerdo, algún otro por ahí. Y yo recuerdo que cuando se dio eso, yo llevaba una grabadorcita y alguna Una hoja, grabadora de audio, ¿no? una grabadora así de audio, sí. De esas viejas que tenían cassette, ¿verdad? De Con cassette. cassette. Bueno, y yo pues con ellos siempre hacía solamente una pregunta. Les contaba la historia, profe, mi historia es esta, esta es la primera vez que voy a ver un mundial, yo quiero vivir un mundial antes y usted me puede ayudar. Ellos me decían, ¿cómo? Yo digo, lo único que quiero que me diga es qué experiencias de ese mundial que usted vivió o de los mundiales que usted vivió repetiría y qué experiencia no haría, qué cambiaría de eso que hizo. Y prendía la grabadora y toda la gente empezaba a hablar y hablar y hablar. Y era una cosa espectacular. La gente se me entregó, se me abrió pues, totalmente a darme todos los consejos que de verdad fueron muy buenos. Y eso yo creo que me sirvió mucho para cuando yo llegué al Mundial. Esas experiencias, hay algunas que después las vivencié y digo, esto es exactamente como me lo dijeron, esto ocurrió, bueno, me tengo que quedar tranquilo o me tengo que preocupar. En fin, fueron cosas bastante buenas. En ese sentido, creo que fue novedoso. Lo más triste, Oscar, es que esos cassettes, después grabé sobre ello cualquier música que de pronto a mí me gustó, o sea que podía haber sido hasta un buen libro. Pero por supuesto, un buen libro, pero por supuesto. Una anécdota, cuénteme, de que le sirvió de esas charlas y que usted le aplicó con la selección y que le salió bien. Bueno, dos. Le cuento una de Bilardo, por ejemplo. Bilardo me habló sobre el primer partido. Me dijo muchas cosas, pero el primer partido lo tenés que jugar de la mejor manera, con la mejor actitud y de estudiarlo de la mejor manera para ganarlo. Si lo ganas, y sobre todo en el caso específico de Ecuador, porque es un equipo que pues, lógicamente no es el favorito, te vas a pegar un subidón en tremendo. Las palabras exactas eran, el primer partido es oro en polvo, así me lo dijo. Y en efecto lo preparamos de una manera tal que contra Polonia, que el equipo sabía exactamente de qué manera se movían los polacos, qué teníamos que hacer. Todo se trabajó muy bien y eso me parece que nos dio un aliento grandísimo para el siguiente partido contra Costa Rica. La segunda fue una de Basile, que Basile, cuando una de las preguntas que él me hizo a mí, me dice, ¿qué partidos tenés previos al Mundial?
Y yo le dije, tengo dos. Tengo uno con Colombia en Estados Unidos, en Nueva York, New Jersey. Y tengo otro en Getafe contra, no era Macedonia, porque al final jugamos con Macedonia, pero era con otro equipo. Eh, y tengo esos partidos. Y me dice, ¿y no puedes cancelarlos? Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo por Me, qué? Ajá. me extrañó. Yo le dije, no, profe, no, eso ya todo está firmado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Y me dice, porque no vas a ver nada. Te vas a preocupar por lo que vas a ver, porque no vas a ver el equipo jugando como normalmente lo has visto jugar, como clasificó. Un montón de cosas vas a ver distintas a las que normalmente estás acostumbrado a ver. Y entonces es mejor no hacerlo. Me dijo, no, profe, lo tengo que hacer, le dije yo a él. Entonces me dijo, bueno, lo más importante es que lo que veas o no veas, no te preocupes por ello. ¿Por qué razón? Porque los jugadores, esos dos partidos, no lo van a jugar, no van a estar pensando en ese partido. Están Van pensando en el Mundial. a sacar las piernas, van a cuidarse. Entonces, el jugador lógicamente está pensando en el Mundial. Así ocurrió. Ocurrió el partido de Estados Unidos fue plano, aburridor, los dos equipos jugando ahí solamente la mitad de la cancha. Y después en Getafe nosotros perdimos con Macedonia, casi que perdemos a Carlos Tenorio porque lesionó feo. Luego tuvimos incluso otro partido contra la selección alemana universitaria en Bad Kissingen y también creo que el único que nos salvó ahí era un chiquito que llevamos de 24, de jugar 24, que era Felipe Caicedo. Eh, bueno, cuando se terminó todo eso, antes de empezar como la preparación ya en Bad Kissingen, me acordé de Basile y le dije a los jugadores un poquitico eso, le dije, no se preocupen que yo no estoy preocupado. Yo sé que estos partidos, y estamos recibiendo críticas grandísimas pues de todo el periodismo ecuatoriano, de que no íbamos a hacer nada ya. Entonces yo les dije, tranquilos, que esto es, lo que viene es lo más importante. Bueno, nos preparamos de una manera tal y nos despreocupamos por los resultados anteriores que se dio lo que se dio, se trabajó de una manera muy buena. O sea que esa clase de consejos me parece que es, bueno, si alguien me preguntara eso, un entrenador nuevo, le diría eso como un buen consejo de alguien que me lo dio a mí. No se preocupe por esos previos, porque esos previos no te dan nada, no te dicen nada. Y a nosotros y a mí como prensa me sirve también porque Ecuador está a puertas de jugar contra Arabia y contra Guatemala. Uh Y lo -huh. que usted dice puede ser muy cierto, es decir, que allí nosotros no pretendamos ver a una selección volando como va a jugar la Copa del Mundo, porque la mente, y a veces, me explicaba alguna vez, profe, un psicólogo, el premotor, ni siquiera es que se lo proponen, solo que sale como desde el subconsciente. Entonces, ya, y yo aprendo eso como prensa, es decir, no deberíamos ser tan rigurosos en un par de partidos por el entorno y por lo que significa esto, profe. Sí, no, y se puede dar que se juegue bien y ya, pero saberlo asumir todo. El que se juegue bien o mal, hay que asumirlo de una manera distinta. La crítica no puede ser tan mordaz a veces, pero bueno, es normal que se dé la crítica, es normal que se diga está jugando mal y eso lo tiene que entender uno. Pero el técnico sobre todo el jugador también tiene que entender que esa crítica es, listo, está ahí, pero no hay que hacerle caso. Bueno, ellos deben saber para dónde van y qué es lo que quieren. Para eso uno necesita gente de carácter, gente que tenga la personalidad necesaria como para no solamente afrontar un compromiso de una selección, porque es un país entero, sino también afrontar las críticas que a veces son complicadas para recibirlas, ¿no? En ese mundial contra la selección de Alemania, no contra la selección de Inglaterra, cuando ya habíamos clasificado, yo me acuerdo claramente dos jugadas. El gol que nos marca David Beckham de tiro libre y también la tengo clarita una de Carlos Tenorio que pudo invocarla y salió, pero muy poquita desviada. Usted que lo vivió internamente, usted que estuvo allá adentro, si hoy tuviera que pudiera regresar el tiempo y cambiar un poco el plan de partido, la charla táctica, ¿habría algún factor que le pudiera haber cambiado ese resultado o eso tiene su relatividad, profe? 20 años después es como muy fácil decir las cosas, ¿no? Pero yo sí recuerdo algo que también tuve,
como experiencia ya también la cuento. 3 meses después del Mundial, a nosotros nos invitaron a- al informe técnico del Mundial. Entonces nos invitaron a todos los entrenadores que habíamos estado en el Mundial. Y una de las cosas que más a mí me llamó la atención fue una charla o algo que nos dijo Domenech, Raymond Domenech, el técnico de Francia, en el último día, que le hicieron un agasajo a los dos técnicos ganadores, Marcelo Lippi y Domenech. Y lo más, a mí me dejó marcado algo. Domenech dijo algo como, todo aquí está muy bien, Marcelo me parece que ganó bien el campeonato, Italia es un digno ganador, triunfador, campeón del mundo. Yo solo me acuerdo de algo, decía él. Yo siempre que me encontraba con los jugadores franceses, para cualquier situación de un partido eliminatorio, un partido amistoso, eh, siempre les decía a ellos, y era como mi inicio del discurso, estamos preparándonos aquí para jugar la final el 9 de julio. Lo que no les dije, y es lo que más lamento yo, es que íbamos a ser campeones. Es algo, a mí me quedó marcado eso, yo, wow, ¿y esto con qué se come? Y veces en que esas situaciones, como dice uno, es tan fácil decirlo, voy a llegar a una final. No, es horrible. Pero él decir, bueno, es capaz hasta decir, no fui capaz de decirle que podíamos ser campeones y de pronto eso es como una orden que da una incompleta. Y de pronto eso es lo que un poco nos pasó a nosotros en esa Alemania, Inglaterra, en esa Inglaterra, Ecuador. Nosotros ya habíamos clasificado, estábamos jugando un cuarto partido, que eso era como lo que estábamos buscando. Cuando ustedes nos preguntan a nosotros o me preguntan a mí, bueno, ¿y Ecuador qué va a hacer allá? Entonces, uno responde más o menos, lo respondía más o menos lo mismo de diferentes maneras. No, queremos hacer un cuarto partido, queremos hacer algo más que la selección anterior, queremos llegar a octavos de final, sí, bueno, todo eso más o menos era lo que que decíamos siempre. Bueno, llegamos a ese cuarto partido, llegamos a octavos de final, hicimos un partido más. Y un poco esa situación después de cuando se dio el 1-0 a favor de ellos y cuando no se dio el 1-0 a favor nuestro, que me parecía que ese partido era para que el que hiciera el primer gol ganaba, porque así estaba de cerrado. Yo sentí lo que usted dijo ahora, Oscar, en el inconsciente, que el inconsciente de nosotros fue, ya habíamos cumplido. Sí, 3 meses después me di cuenta de que de verdad uno podría haber como dado más libertades. Bueno, si se consiguió llegar a un quinto partido muy bueno, si no se consiguió, está bien, se cumplió con algo, pero hay veces que uno con las órdenes limita. Eso también, eso me queda como experiencia a mí. Hay veces en que uno puede ser tan atrevido, por ejemplo, cuando va a un mundial a decir, yo vengo a ser campeón del mundo, aunque no tenga con qué, pero al menos darle la libertad al jugador de que pueda y se crea con la libertad de poderlo hacer. Y ese es un aprendizaje enorme para nosotros, porque yo veo a los chicos, a los Piero Hincapié, a los Moisés Caicedo, cuando los entrevistan, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Hasta dónde puede llegar Ecuador? Vamos a ser campeones del mundo, dicen. Espectacular. Y me parece espectacular y me parece que uno no tiene que estar de pronto en los medios, y es muy fácil decirlo. Bueno, ¿cómo van a decir a estos muchachos si van a jugar contra los españoles y cómo iban a jugar contra los portugueses y van a jugar contra aquel y aquel y aquel? Sí, está bien y puede ser cierto eso y puede que sean más favoritos que Ecuador, pero el quitarse esa situación, el no darse esa posibilidad de ser campeones del mundo, es algo que en determinado momento también mmm, no te deja luchar inconscientemente, ¿no? A veces te da como más la tranquilidad, bueno, hagamos lo que podamos hacer, esto es lo que hay. Y creo que no, creo que uno no puede limitar tanto, y sobre todo cuando ha hecho cosas tan correctas como las que han hecho todos estos chicos. Bueno, hay dos de estos muchachos que van a pelear por ser los campeones del mundo por equipos, ¿no? Y uno ya fue el año anterior, Aparte. William, claro, y ahora van a jugar la final de la Champions. Profe, usted se siguió preparando. Tengo en mis datos que usted tuvo un máster en negocios y administración de fútbol en la escuela de Johan Cruyff, en el Instituto Johan Cruyff.
Sí, pero lo hice acá en Ecuador. Eso fue hace un montón de tiempo. Incluso hubo un año entero estudiando y lo hicimos acá con unos profesores que llegaban siempre, creo que eran mexicanos y todo eso. Fue una muy bonita labor, algo distinto dentro de lo que es el fútbol. A mí, pues dentro de lo que más a mí me ha llenado esto es, bueno, yo creo que ha sido, que yo siempre he sido como alguien adicto a tener que estar siempre con un libro debajo del brazo y siempre habrá un libro de fútbol, siempre habrá algo para mirar cosas totalmente nuevas, claro que sí. Ahora, profe, a mí lo que me gustaría es, mire, cuando uno hace una radiografía del fútbol ecuatoriano, ya voy a hablar del Mundial un poquito, uno mira que el crecimiento del fútbol ecuatoriano tiene una base sustantiva que es Independiente del Valle y usted conoce todo el proceso de Independiente del Valle y no lo podemos negar. A mí lo que me molesta, si el término pudiera servir, es que porque hay solamente una escuela tan marcadamente importante que marca ese derrotero, ¿y por qué no hay otras escuelas que puedan hacer lo mismo? Porque yo creo que capacidad en los ecuatorianos hay. Michel Deler es un espectacular empresario, por supuesto, lo sé, pero también sé que hay otros empresarios que son muy buenos, muy buenos. Eh, Desde afuera se nota como una isla lo de Independiente, a los que conocen, porque el hincha general tal vez no lo sabe, pero usted que conoce mucho, ¿es eso, es Independiente del Valle el que ha hecho crecer el fútbol ecuatoriano? En los últimos años sí, para mí sí. Dentro de lo que uno ve es un modelo impresionante, es algo que de verdad uno debería imitar bien. O sea que, y no solo, yo conozco de equipos, de directivos de muchas partes del mundo que vienen a ver el modelo de Independiente del Valle. Y cuando yo hablo con algunos dirigentes o algo del fútbol donde he estado, les digo, ¿quieren aprender algo del fútbol moderno y bueno? Vayan a la sede del Independiente del Valle, que es una cosa increíble. O sea que yo creo que eso también hay que saberlo modelar, hay que imitarlo. Imitar lo bueno es necesario. De pronto no mirarlo como bueno, hagan ustedes sus cosas y nosotros hacemos una cosa totalmente diferente. No. El, Hay una evolución que ha tenido el fútbol ecuatoriano muy interesante, desde Dusan, desde por allá, en esa época me parece que empezó como a dársele una importancia buena a un equipo, que no a trabajar tanto en situaciones individuales, pero me parece que en ese sentido Dusan fue uno de los pioneros, que después empezamos nosotros cuando llegamos, cuando llegó Maturana, lo de Hernán, el caso mío, el caso de Reinaldo. Pero si hay una situación en la cual uno dice, bueno, hay algo donde empieza a hacerse ya como una infraestructura del fútbol ecuatoriano es con Michel Deller. La experiencia que yo cuento con Michel es una cosa muy linda. También, yo creo que uno ya después de viejo empieza a contar anécdotas y perdonen si de pronto me alargo en esta, pero me parece que es importante contarla. Por allá en el 2006, después del Mundial, yo me encontré con un señor y me dijo, yo me llamo Michel Deller y yo tengo sueños y tengo un montón de cosas. Yo trabajo, yo soy ingeniero civil, me dijo, tengo, mmm, bueno, el hombre es muy organizado en muchas cosas, tengo unas empresas y todas las cuestiones, pero mi sueño es tener un equipo de fútbol y voy a hacer esa gestión a ver de qué manera puedo conseguirlo. Y mi sueño, me decía él en ese momento, en el 2006, es yo en 10 años ese equipo convertirlo en el campeón de Ecuador. Yo lo miré, por dentro pensé, wow, es medio iluso, es medio ingenuo, ¿qué clase de persona es? Pero después empezó a hablarme sobre todas las cosas que estaba haciendo y yo, este señor tiene pues es diferente en muchas cosas. Bueno, ocurrió que él me invitó incluso a ser parte de esa construcción de ese equipo. Yo le dije, yo medianamente sé de ser entrenador de fútbol, no sé muchas cosas y aparte pues estaba muy metido con la selección y yo no puedo, pero le deseo lo mejor.
¿sí? La relación siguió, pues con él conversábamos de vez en cuando, todavía lo hacemos, pero lo más importante es que a los 10 años él no fue campeón de Ecuador. A los 10 años fue con ese equipo que compró, que era Independiente Terán o algo así, Deportivo Terán, ¿no? Independiente Terán, creo que se llamaba. Independiente José Terán se llamaba. José Terán, sí. Bueno, ese equipo a los 10 años jugó una final de Copa Libertadores. Y yo fui a esa final porque fue en Medellín. Entonces me sentí muy orgulloso de haber sido alguien que había escuchado una idea y que en determinado momento yo como que no la creí o que de pronto pensé, ah, este señor está loco. Y después ver realizado esa locura. Es una cosa increíble, una cosa hermosa. Entonces, si uno dice, si hay visionarios, si hay gente que piensa así, lógicamente que hay que saberlos modelar, que hay que saberlos imitar. No solamente verlos como con orgullo o verlos, wow, este señor es algo importante, sino que, bueno, este camino hay que, de alguna manera hay que seguirlo, ¿no? Sí, y yo veo, hablemos un poquito de este mundial, profe, el mundial que está por empezar para la selección ecuatoriana. Nosotros desde afuera vemos un equipo muy fuerte en defensa, desde adentro, digamos, muy fuerte en defensa. Tenemos un récord, nos hicieron apenas 5 goles a nuestra defensa en tantos partidos, con -3 terminamos siendo segundos, pero nuestro ataque no es bueno. Y aquí nosotros mantenemos un debate que por qué la selección no ataca mejor, que por qué la selección no llega más fuerte. Y yo les digo dentro de mi análisis que nosotros no tenemos individualidades en ataque como las tenemos atrás. Son muy fuertes nuestros defensores, nuestro Moisés Caicedo son muy fuertes, pero nuestros delanteros no están a ese nivel. Y en los 2 últimos partidos amistosos que hizo la selección, profe, jugamos contra Marruecos y jugamos contra Países Bajos y la selección mejoró en ataque. Muy fuerte en defensa, pero mejora en ataque. Y yo le pregunto a Becasese hace pocos días, le digo, ¿en dónde estaba la base, la parte sustantiva del ataque? Y entonces él dice, sí, palabras más, palabras menos, los jugadores tienen que resolver de manera diferente, acorde a las circunstancias de lo que tenemos, y yo lo entendí bien. Yo digo, si nosotros tenemos jugadores habilidosos que en el 1 contra 1, John Llevó a Gonzalo Plata, pueden ser muy desequilibrantes, ¿por qué tenemos que hacer centradores cuando quizás Ener Valencia no es tan potente abajo y ponemos la pelota al piso? Y esas cosas nos fueron cambiando. Ahora le pregunto a alguien que estuvo muy adentro nuestro y desde afuera, ¿cómo se ve esta selección ecuatoriana en esta Copa del Mundo, profe? Porque algunos nos dicen, sí, Ecuador puede ser la sorpresa, en fin, pero ¿dónde está la parte más sustantiva para ser optimistas en esta Copa del Mundo, profe? Bueno, de las cosas que yo he visto, lo que usted dice es muy cierto, la parte defensiva es muy buena, muy fuerte defensivamente hablando. Me gusta todo ese lado izquierdo también, por ahí, desde empezado por el lateral izquierdo hacia adelante me gusta, o sea que las fortalezas de Ecuador de pronto son más el lado izquierdo, la parte de atrás y la zona izquierda, todo el lateral izquierdo me gusta mucho, me parece que tiene muy buenos jugadores. Dentro de lo que en determinado momento, pues, sí, y uno podía ver, Valencia puede estar muy solo, y no hay alguien que le pelee o no hay alguien que lo acompañe, como en determinado momento puede haber ocurrido en el caso mío cuando tenía la selección ecuatoriana. Pero usted toca un tema muy interesante. Hay veces en que uno como que la propuesta no es, y lo hablamos ahora es saber utilizar las condiciones de los jugadores, no ponerlos a jugar de una manera específica. Hoy nosotros los entrenadores como que fijamos mucho al jugador a hacer una sola cosa y los obligamos a una y una no más. Y hay veces como que uno que se vuelve demasiado predecible y hay veces como que muy igual, ¿no? Ahora se habla mucho de cargar los costados para tirar centros, entonces se piensa más en cómo llenar el área con jugadores para rematar esos centros, sabiendo que también hay otras formas de jugar. O sea que eso creo que es importante. Si se tienen jugadores más desequilibrantes que puedan hacer más juego interior, por ejemplo, en vez de jugar menos por los costados, pues hay que saberlo utilizar, pero es eh, darles posibilidades, no armas, porque las armas las tienen, pero sí darles como libertad a ellos de que tomen otras decisiones. Creo que en ese sentido
se podría mejorar, sobre todo en la zona de ataque. Y luego, lo último, cuando se habla de eso, yo sí creo que tengo que defender un poco a Becasese y un poco también como que ponerle la obligación a los demás. Bueno, si no hay muchos delanteros que puedan darle la mano o reemplazar a Ener Valencia, la culpa en determinado momento no es de Becasese, la culpa es de que nosotros en determinado momento no estemos trabajando como para tener mejores delanteros, que tenga una competencia mayor, que igual como se sabe uno que tiene grandes defensas, por ejemplo, que juegan internacionalmente, también en la parte de arriba, en el trabajo a nivel de formativas, sea totalmente distinto y que haya un poquitico más de universo de jugadores para la toma de decisiones de BKC. Es en ese sentido, me parece que tengo que defender al técnico, es lo que tiene, y entonces tiene que trabajar con ello. El fútbol ha cambiado tanto, ¿no, profe? Como todo, ¿no? Va evolucionando. Antes la tenencia de pelota era muy importante, hoy es menos importante la tenencia de pelota, es la efectividad. Yo veo que hay la presión alta, pero yo estoy notando un énfasis en la capacidad de resolución de los jugadores en la parte individual. Entonces digo, es importante el entrenador, pero es mucho más importante lo que el jugador te resuelve en la cancha con la idea y el patrón de juego que le da el director técnico. Hay unos técnicos que son demasiado exigentes y disciplinados. Este movimiento, y hay jugadores que quizás no entienden eso, porque eh, me explicaba, Renato Paiva, que fue entrenador de Independiente del Valle, de la escuela de Portugal, del Benfica. Él decía, lo que pasa es que por sentido natural el jugador ecuatoriano dice, el que es hábil recibe la pelota y lo primero que piensa es en gambetear. El que es rápido cuando recibe la pelota, lo primero que piensa es tener una pelota larga y correr. El que es fuerte quiere cuerpear. Y eso hay que cambiárselo al jugador, decía, porque no siempre vas, cuando recibes la pelota y yo ya sé que eres predecible, porque como eres hábil me vas a querer gambetear, entonces yo te puedo cortar el circuito más fácil. Tantas cosas que van cambiando y van haciendo un balance diferente en el fútbol, profe, que hoy lo vemos de otra manera también, ¿no? Incluso para los entrenadores creo que esto va cambiando permanentemente, profe. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo con ello, pues porque no sé si uno cambiarle a un jugador una forma de jugar, con eso lo vuelve mejor. Habrá que ayudarle en muchas cosas para que no se vean tanto los errores que cometa en determinado momento, pero yo creo que lo más importante es utilizar sus condiciones y sus Habilidades. valores, sus habilidades, no volverlo, si es habilidoso, si es alguien que enfrenta bien, de que en el mano a mano es bueno, entonces solamente volverlo un centrador o solamente volverlo que juegue uno contra uno, me parece que ese no es el camino. Creo que los que tenemos que cambiar un poquitico el pensamiento somos los entrenadores. Entrenadores como que fijamos algo y nomás tenemos que jugar una sola cosa y antes nos volvemos predecibles en eso. Si hay algo que se maneja que no sea predecible, es un jugador gambeteador. No sé, Olise, por ejemplo, o Díaz, o estos jugadores de ahora, de los que están hablando mundialmente, que juegan por los costados, que juegan siempre con un perfil cambiado. Doku, hacen cosas totalmente diferentes y son la diferencia del equipo, son los que marcan una diferencia. Y ahí es donde está como que la clave. Entonces, creo que el pensamiento no es que uno cambie el jugador, que tiene que cambiar el entrenador diciendo, bueno, yo cómo utilizo a estos jugadores para que esas capacidades sean mejores. Porque usted mencionó, por ejemplo, ahora lo de Cáceres respecto a Plata y a Llevó, si no estoy mal. Bueno, es qué tienen ellos como capacidad y cómo eso le puede servir a que el equipo sea mejor. Bueno, eso es inteligencia del entrenador. Yo no puedo poner a alguien a hacer cosas diferentes. O sea que un poco, bueno, esto va para un debate muy interesante y bueno del fútbol. Lo que sí, en ese sentido, el jugador sí tiene que ser consciente de algo. Hoy, antes había mucho más espacio y tiempo para pensar y tomar decisiones. Hoy no hay. Hoy no hay espacio ni tiempo, porque te marcan, hay presión alta, presión en la mitad. La idea es que se tenga el jugador, que el equipo juegue rápido siempre. En ese sentido, sí, se tiene que evaluar mucho más al jugador en el que físicamente esté muy bien y que
esté atento a que la toma de decisiones tiene que ser mucho más rápido porque no hay tiempo para ello. No vas a recibir la pelota y ya tenés marcas por ahí. Y cuando tienes la pelota tienes que salir rápido. En fin, ahora es muy trepidante el fútbol y en ese sentido sí hay que evolucionar al futbolista, ¿no? Me estoy disfrutando mucho esta charla y espero que nuestros televidentes también, profe. Eh, Antes el técnico y nosotros apoyábamos eso, decía, yo contrato a los jugadores, estoy hablando de clubes, profe. Y yo veo en los últimos años también los dirigentes dicen no, porque nosotros manejamos las finanzas del equipo. Nosotros sabemos a quién se puede. Nosotros hacemos un seguimiento con nuestros scouting y estamos siguiendo a algunos jugadores hace algún tiempo. Entonces decimos, entrenador, ¿qué necesita? ¿Un delantero por derecha? ¿Lo necesita extremo? Ok, nosotros tenemos una opción, en fin. ¿Esto cuán funcional puede ser para el fútbol, pero para la economía, para la administración de los equipos, profe? Depende de lo que quiera el equipo. Si el equipo quiere vender, pues lógicamente es una cosa diferente. Si el equipo quiere quedar campeones, de pronto no vende y no que, bueno, yo voy a contratar para quedar campeón. O sea que hay un montón de cosas en las cuales hay que mirar cuál es el pensamiento que tenga el entrenador. El dirigente. Yo siempre he pensado que lo más importante en esto, pues, y lo hago porque amo el fútbol. A mí bueno, la situación es que haya un dirigente que quiera ser campeón y que no piense solamente en ganar un montón de plata. Bueno, lo más lógico es que cuando uno es campeón y cuando uno muestra jugadores buenos, siempre lo van a llevar, sobre todo si uno está en un país emergente o un país donde, pues lógicamente, hay otros países que tienen más capacidad y que pueden llevarse a cualquier jugador. Pero que esa sea como la segunda consecuencia de un buen trabajo. Yo creo que para eso es importante. Luego, dentro de la consecución o la contratación de los entrenadores, lógicamente eso también cambia. Antes se llamaba un entrenador y ese entrenador, pues, según su gusto, buscaba un jugador y esto y lo otro. Ahora hay formas de jugar, no sé, por ejemplo, Barcelona juega diferente a Independiente del Valle o a Liga. Entonces, hay que tener un técnico que tenga esa condición de que sepa conocer o que tenga el mismo pensamiento de cómo juega Barcelona o el de Independiente igual. Me parece que en ese sentido es casi que las características del entrenador también se tienen que sumar a las características del equipo. Básicamente también la contratación vale la pena tenerla en cuenta. Dos preguntas finales, profe. La una para no salirnos del tema. ¿Usted estuvo con alguna opciones de venir al fútbol ecuatoriano en los últimos tiempos? Recuerdo un rumor del tema de Liga Deportiva Universitaria, por ejemplo, que estuvo en carpeta, porque creo que incluso la dirigencia lo manejó esto públicamente. ¿Esto fue cierto? ¿Tuvo algunas posibilidades de algunos equipos de Ecuador, de Liga? ¿La opción fue cierta? ¿Se conectaron con usted? Sí, de Liga sí, incluso tuve una reunión con el director deportivo en ese momento, pero lógicamente habían otras opciones y optaron ellos por otras de ligas. No sé si fue hace un año o un poquitico más de un año que tuvimos esa conversación con ellos, sí. Correcto. Y termino con esta, profe. Les he preguntado a varios también los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Yo le voy a decir los míos. Y los míos son los cuatro en este. Yo no veo ningún equipo sudamericano en la parte final. Le voy a decir cuatro, cinco le voy a decir mis candidatos. Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania. Mis cinco. Podemos equivocar. ¿Los suyos? Bueno, yo ahí sacaría a Alemania, de allí pondría de pronto, y voy a hacer una locura de pronto, a mí me encantan los croatas, tienen unas cosas, tienen una forma de jugar muy especial, hay veces como que dentro de lo que es hasta el haber vivido las guerras que han tenido ellos, los ponen a jugar de una forma diferente, o sea que me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Y luego, eh, eh, lo que usted dice, los americanos es cierto, pero yo nunca descartaría a un suramericano. Y sobre todo al argentino nunca lo descarto. El argentino tiene un carácter, algo que es totalmente distinto a lo que podemos manejar nosotros, y eso es un plus que ellos tienen y eso lo puede todavía marcar como favoritos. Y Brasil hizo una floja eliminatoria, pero tiene jugadorazos.
y con Ancelotti no me sorprendería que de repente se dispare en la Copa del Mundo. Es cierto, en la teoría yo no tengo ningún sudamericano, pero por ejemplo también allí me podría faltar Marruecos, que Marruecos hace rato viene haciendo las cosas bien y podría insertarse, y por qué no creerles a nuestros chicos, a nuestros jugadores, que también nosotros podemos llegar allá, pero yo lo hago lo más frío posible en mi intuición, ¿no? De los equipos que más se pueden esperar, profe. Sí, ¿no? Y lo que dices es cierto, porque los últimos campeonatos se han mostrado así. En el caso de Marruecos, bueno, el mismo Francia cuando quedó campeón fue sorpresivo lo de Francia. O sea que me parece que uno también tiene que estar contando con ello, con que haya alguna posibilidad de sorpresas y sobre todo teniendo 48 equipos, una forma distinta en el campeonato que puede generar al principio muchas sorpresas, empiezas mal y de pronto quedas eliminado, o de pronto quedas en un grupo, una llave que no es la mejor, o sea que puede generar muchas sorpresas este campeonato. Perfecto, profe. Bueno, ¿alguna otra cosa que quiera decirles a los ecuatorianos esto previo a la Copa del Mundo? Porque a mí me ha dejado muy satisfecho, me gusta mucho conversar con usted de fútbol, profe. No, lo único que tengo es y siempre ya, y últimamente lo estoy haciendo y mucho, y creo que lo hago con el corazón, agradecer. Tengo que agradecer mucho a mucha gente. Bueno, hoy que estoy en Ecuador, me siento feliz, me siento, cada vez que estoy, yo salgo por la calle y alguien me reconoce, pues me siento con una energía grande. Pero lo único que digo es gracias por haberme permitido estar acá, gracias por haberme hecho crecer como crecí, porque crecí de una manera sideral, ¿no? Exponencial, no solamente como entrenador, sino como persona. O sea que lo único que me queda es agradecer a un país que de verdad me dio muchas cosas a mí y por eso lo quiero tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El profe Luis Fernando Suárez con nosotros aquí en Deportivísimo.